Pero también en el libro abordo un caso, una hipótesis de un posible cambio climático provocado por el ser humano Claro. antes de este actual cambio climático. La editorial se lo jugó. O sea, yo Ya. tengo que decir, la editorial se lo jugó y además lo promocionó. Eh, Sabía o entendía que esto era de largo plazo. ¡Ay, qué difícil! Ujú. Es que yo creo que me han hecho como todas las preguntas. A ver, ¿qué podría ser? Ah, porque quizás podría ser qué material dejé afuera. Hoy conversamos con el científico Sergio González para hablar de su libro Historia climática de la Tierra, pero también conocimos sobre sus viajes, cómo fue este proceso para escribir el libro y cómo fue trabajar para una gran editorial como lo es Editorial Planeta. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo Muy estás tu bien. día? Hoy día trabajando. Full trabajo, me Full imagino. trabajo, sí. Y después de un largo viaje, me acuerdo haber visto tu Instagram que estuviste dando vueltas por el Sí, mundo. me fui en septiembre y estuve en España, en Francia, India y Japón. ¡Wow! Me encantó. No, yo seguía ahí tus videos, sobre todo los de la India, me llaman mucho la atención. Sí, India maravilloso. Difícil Igual. India, pero maravilloso. Eso te voy a decir, como que creo que es difícil andar por ahí Sí, es y encontré que difícil. era muy valiente. No, no es un tema de valentía. No, no, no creo que sea, porque yo a lo menos no sentí que en ningún momento corría peligro. Ay, ay, ay. Pero lo que pasa es que es difícil porque culturalmente tienen cosas Sí. que son menos cómodas para nosotros. Por ejemplo, el tema de la ducha. Ellos tienen la ducha de India que no es la ducha occidental, es una ducha con un balde. ¿Cómo? Así como que yo me Claro, tiro tarde. tienes una llave y con balde. Ah, Claro, ya. entonces eso, claro, habían hoteles que sí lo tenían, pero también habían hostel que no tenían eso, porque eran el balde, ¿cachai? Wow. Sí, claro, entonces, si uno espera viajar a India para pasar comodidades, claro, No, igual es incómodo bañarse claro. con el tema de balde. Y lo otro que también pasa es que eh, la gente te puede acosar demasiado pidiéndote dinero, ¿cachai? Por Claro, igual ejemplo. eso pasa en varios países. Sí, po, también pasa, a mí me han dicho que pasa mucho en Marruecos, por ejemplo. Ya. Que claro, entonces eso también puede pasar y eso puede molestar, pero yo creo que quizás Mm. lo más complicado, y es una razón por la que yo no recomiendo, así como no le digo a la gente anda a India, porque Ujú. puede pasarlo mal, es que igual uno ve cosas que uno no ve en otros países, ¿cachai? Me imagino. ¿Cachai? O sea, de partida hay mucha suciedad en las calles Mm. por el tema de las vacas, pero yo creo que lo más complicado es ver, por ejemplo, a gente en condiciones que son muy... Y es por los estratos, ¿no? Los estratos sociales y que allá son súper marcados. Claro, sí, pues yo creo que hay una cosa que tiene que ver con los estratos, con el sistema de casta que ellos tienen. Eso es. Se supone que el sistema de casta ya está acabado. Legalmente en India Ah, no existe el casta. Pero lo que pasa es que eso duró tanto tiempo el sistema de mm, casta que la gente todavía sigue teniendo esa claro. cosa de casta. Naturalmente tiene que Pero, hacerlo. yo creo que hay muchas cosas que tienen que ver más que nada con la pobreza, Sí, no solamente con el sistema de casta, sino con el tema de la sí. pobreza. Entonces, no sé, pues yo me acuerdo que en una ciudad vi una niña enferma, o sea, que Ujú. tenía como una deformación, y cuando la vi en un momento fue como que me tuve que correr porque Ah, era como vamos. muy, muy Muy fuerte. importante. Era, Sí. sí, era muy, muy fuerte porque la niña estaba en el suelo y estaba como en una especie de posición como de cangrejo. Ya. Así, así tenía la deformación de tal forma que las piernas las tenía en una posición, o sea, parecía contorsionista, pero no era Pero no contorsionista, era, era así. Oh, era qué una fuerte. cuestión muy, muy fuerte. Entonces Mm. yo me acuerdo que en ese momento iba caminando al Golden Temple, sí, aquí había que caminar derecho y no pude seguir derecho. Entonces fue como que me devolví porque era como mucho, ¿cachai? Me imagino. Entonces yo creo que esa cuestión que te incomode no tiene que ver con que uno es valiente o no es valiente, es que es muy fuerte, ¿cachai? Claro. Entonces, esas son las cosas que pasan con India, digamos. Como, no sé, difícil. Pero ya te tenemos de vuelta en Sí, Chile y gracias también por participar en este podcast en donde quería que habláramos sobre tu libro, que es Historia del Clima en la Tierra, que realizaste para la editorial Planeta hace un tiempo. sí, Y la invitación es que también tú nos cuentes de qué trata. ya, ¿de qué trata? Bueno, el libro es un recorrido cronológico
de la historia del clima del planeta Tierra, ¿ya? Eh, Parte desde donde se origina el planeta Tierra, cómo fue el clima en ese momento, y de ahí va recorriendo por las distintas fases hasta la actualidad el clima. Entonces eso significa que va describiendo los cambios climáticos, pero este libro tiene una característica que quizá lo hace un poco también diferente a otros libros, es que asociado a contar la historia del clima del planeta Tierra, va contando historias paralelas. ¿Cómo en qué sentido? Lo que pasa es que, por ejemplo, hablo en un capítulo del evento pluvial del Carniano. El evento Ujú, pluvial del Carniano es un evento en donde se piensa que durante 2 millones de años el ujú. planeta estuvo muy húmedo. El planeta completo era muy húmedo, Ya, mucha lluvia. Hay registro incluso hasta que en Concepción de que que aquí en Chile había mucha lluvia. O sea, era mm, literalmente era como como el diluvio. un clima, claro, el diluvio. Entonces a mí Mm. me sirvió esa parte como para hablar del diluvio y agregué Ah, un capítulo donde hablaba acerca del diluvio, si hay registro de que puede haber un diluvio, etcétera, claro. etcétera. O de que hubo. Entonces el libro no es que cuente solo la historia como el dato científico propiamente tal de cada momento del planeta, sino que además aprovecha esos instantes en donde hay un concepto para poder abordar otros conceptos. ¿Cachai? Claro, porque Entonces, el libro no es 100% científico, es de divulgación científica, es para que claro, todos puedan enganchar también. claro, es un libro de divulgación científica y eso es distinto a un libro de académico de clase. ¿Cachai? Es un libro de divulgación, pero es un libro que a lo menos yo no quise simplificarlo al extremo. Ya. Porque yo siento que hay como dos tipos de divulgación científica. Hay un tipo de divulgación científica que busca acercar el conocimiento a la gente, entonces hace bastante simplificación del conocimiento, pero hay otro tipo de divulgación científica que lo que busca es eh, aumentar, por así decirlo, el bagaje de conocimiento de personas que ya tienen algún conocimiento de ciencia. Ya. ¿Ya? Yo Es un me paso fui, más, es un es paso un paso. más. Yo me fui por ese Ya. lado. Yo no simplifiqué al extremo el libro. ¿Cachai? Ya. Entonces, no quiero decir que el libro sea difícil. De hecho, el libro me han dicho que es muy fácil leerlo. Ujú. Pero, por ejemplo, la extensión del libro ya te habla que no es un libro como para de introducción. O sea, el libro tiene casi 300 páginas. ¿Cachai? Claro. Entonces, y claro, es otro tipo de divulgación científica, un poco más enfocado en otro tipo de público. Un poco, por así decirlo, siempre digo, es un libro que yo mismo me compraría. Claro. Es un libro que uno, claro, quiere saber un poquito más y aparte igual quiere entretenerse leyéndolo. Claro, exacto. O sea, tiene el lenguaje simple, todas esas cosas, pero introduce conceptos que son más profundos, por así decirlo, Claro. o ideas que requieren un mayor tiempo como para asimilarlas, por así decirlo. Ujú. Entonces, es como una divulgación un poco distinta a la divulgación que suele haber aquí en Chile, que suele irse más por el lado de la simplificación, por así decirlo. Y aquí también para comentarle al público que tú eres ingeniero ambiental Sí, y de evaluación de impacto ambiental. Además, tienes un magíster en meteorología y climatología. Y aparte fuiste, bueno, fundador de Mars Society, parte de los miembros fundadores. También coautor del libro Vida, su origen, evolución y búsqueda en el espacio, que es de la Fundación Ciencias Planetarias. Y hace muchas investigaciones y docencia. Entonces, puedo imaginar que todo ese contenido que tiene el libro viene un poco del conocimiento que tienes, que manejas y trabajas, pero también quería preguntarte cómo nació la idea de hacer el libro, ¿no? Estás todo el día envuelto en ese tema, pero cómo dar ese paso a tratar de difundir tu conocimiento. mira, lo primero es que mi área de trabajo en la universidad no era asociado a Ya. los temas del libro. O sea, por ser climatólogo, sí, hay cosas que yo sí sabía que son parte del libro y que yo Ujú. me di espacio de explicarla en el libro y todas esas cosas. Hay algunas cosas que son de mi trabajo, Ya. pero esencialmente mi trabajo no tiene que ver con el tema del libro. O sea, yo tuve que igual, por así Investigar. decirlo, investigar, claro. Ya. Pero fue una investigación entretenida porque para mí esos temas, todos los temas como del pasado, todo lo que tenía palio, que a mí me encanta todo lo que Ujú. tenga el nombre palio, eh, para mí es como casi un hobby.
ya. Ya, no es tanto como de yo estudié eso para investigar, no, para mí es hobby. Ujú. Entonces, por lo mismo el libro también se me hizo entretenido escribirlo porque estaba escribiendo sobre algo que me gusta. Entonces, Claro. no, claro, ya, entonces, eso es lo primero. Ahora, ¿de dónde surge? Surge porque, bueno, después de que hicimos el libro del otro libro de vida, me pasaron dos cosas. La primera cosa es que me di cuenta que podía escribir en poco tiempo, porque Sí, esos dos capítulos del libro Vida, yo recuerdo que me demoré como 2 semanas en escribirlo, o menos. sí. Entonces, claro, entonces ya cuando tú dices, oh, me escribió rápido, fue como bacán. Y lo otro es que yo conversé igual con el editor, y el editor me había dicho que de todos los capítulos, uno de los que más le había gustado había sido el mío, Ujú. por cómo estaba escrito. Claro, porque era como fácil de leer, como lo decía, y Sí, rápido. estaba fácil y además también porque el capítulo, esos dos capítulos que escribí como que partían hablando de ciertas cosas y de pronto se Sí. derivaba en el tema. De Esa, anécdota de una también. anécdota y de ahí de Sí, pronto se deriva. Ya. Esa estructura de contar tiene que ver mucho con los libros que yo leo. ya. Yo leo libros donde parten así como hablando de ciertas cosas y de pronto se deriva el conocimiento. Ya. Entonces, cuando yo me di cuenta de que tenía la facilidad para escribir de Ujú. esa forma y que además escribía rápido, dije, bueno, ¿por qué no puedo escribir algo? Y justo Ujú. tenía material que yo utilizo en clase. Claro. Entonces, ese material que utilizo en clase dije, esto puede ser como el esqueleto del libro. Ya tenía escrito como 80 páginas así como de contenido. Eh, y justo viene la pandemia. Entonces la Sí. pandemia fue el espacio para poder escribir. Ahora, de esas 80 páginas, yo creo que ninguna finalmente terminó siendo exactamente igual en el libro porque después desarmé todo, lo Hay mucha reescribí. información. Claro, exacto. Pero ese esqueleto fue bueno tenerlo porque me dio la seguridad de que el conocimiento estaba. Como Ya. que, claro, fue la base, así. Y así parte, fue Ujú. como, pero sabéis que nunca teniendo claro si realmente ¿Iba a ser un libro? iba a salir, porque no Ah, sé si ya. te acuerdas que nosotros Estuvimos buscando. conversamos porque no Sí. teníamos editor. No. Entonces, Estábamos buscando dónde claro, hacerlo. estábamos buscando, entonces también yo no tenía como esa certeza de realmente si Mm. iba a salir. Sí sentía que el material era bueno y que incluso si es que no se lanzaba, me iba a servir para mí, para las clases, porque además aprendí mucho escribiendo, porque tuve que investigar mucho, entonces fue como que mi bagaje cultural respecto a ese tema aumentó 1000% gracias a todo lo que escribí, pero no tenía esa certeza de que iba a salir el libro y después de cómo se dieron las cosas, igual fue una sorpresa todo lo que Sí. vino. Y yo me acuerdo que te lo comenté Sí. cuando te llamé el mismo día que me Sí. escribieron acerca del tema, porque yo tampoco no lo creía. Y de hecho, yo me acuerdo que tú me dijiste, pues yo me acuerdo que te dije que me iban a enviar el contrato, el Claro. convenio, y me acuerdo que tú me dijiste, revisa bien si realmente era por planeta, porque creo que los dos estábamos como No, medio, no lo creíamos. es que no No. lo creíamos porque es muy difícil que para Sí. alguien Desconocido. desconocido se Sí. te abra la puerta para hacer un libro en una editorial grande. O sea, eso no pasa. Exacto. Si tú De hecho, ves, es caso. O sea, he hablado con hartos autores que les cuesta mucho llegar a editoriales sí, grandes. sí, totalmente. Yo conozco gente que le han dicho que no. Claro. Entonces, sí, ¿no? Cuando te dijeron, pues, esto es baba grande. Y había que revisar bien el contrato a ver si era verdad. Claro, por eso me acuerdo bien, tú me dijiste revisa bien el contrato porque quizás te equivocaste. Claro, porque, claro, yo decía quizás me equivoqué. Claro, entonces después cuando ya al día siguiente o 2 días siguientes después reviso que efectivamente era Planeta, fue ahí recién que fue como, oh, ya, porque al Sí. final era como primero mucha sorpresa. No, Sí. no, no me lo esperaba. Sí. Y ahí también estaba escuchando tu entrevista en otros lados luego de que lanzaste el libro, y en una entrevista, ahí me puedes decir si es verdad o no, Sí. habías dicho que igual habías pensado o habrías escrito el libro pensando en los negacionistas. No, es lo contrario, que no había escrito el Ay, libro pensando así. Sí, efectivamente en una entrevista me preguntaron si yo había escrito el libro pensando en los negacionistas, pero la verdad es que es todo lo contrario, ya. no pensando en ellos, porque siento que a ellos da lo mismo el argumento que uno dé. Mm, Eh, cae muy en el terreno de la creencia.
exacto, está en el creencio. Cuando tú crees algo, ya no hay cómo sacártelo No, nomás, claro. ¿para qué? Entonces, claro, ahora sí creo que el libro, si alguien quiere sentarse a pelear con ellos, creo que el libro entrega todos los argumentos. ¿Cachai? Ya, ahí están Pero todos los hechos que ahí se busca están, recabar. claro. Claro, Pero yo no lo escribí pensando en los negacionistas, ya, no. Y no me sentaría tampoco a un debatir. debate o algo. No, no, no tiene ningún sentido. Ujú. No, no. Ahora, también me gustaría preguntarte, dentro de los fenómenos climáticos que hemos estado viviendo en el último tiempo, ¿cuál es el que más te ha sorprendido y por qué? ¿Cuál me ha sorprendido? Es que, ¿sabéis qué? No me causa tanta sorpresa porque Ah, cuando, cuando tú lees las proyecciones, cuando lees el IPCC, todo eso te lo dicen. ya te están Claro, diciendo. entonces no te sorprende. ¿Cachai? Mm, Entonces, yo no me siento como sorprendido. eh, a mí me causa más sorpresa que haya gente que después de todo lo que hemos visto todavía siga teniendo dudas. mm, Porque si tú fijas, en los últimos 2 años, o sea, no hay semana en donde no hay un desastre en alguna parte. O sea, claro, que es impresionante. Entonces, no sé, yo siento que a esta altura ya no me sorprende porque, como te digo, es todo lo que yo tuve un curso en la universidad que era un curso para leer el informe del IPCC. Entonces, ya, yo me lo leí bastante. Entonces, de pronto ver que todo eso pasa después es como, claro, cero claro. sorpresa, digamos. Em, igual el libro, como trata desde los inicios del Sí, planeta, ¿no es cierto? Vemos que ciertas cosas han ido cambiando y sí, lo que mucha gente dice, ah, pero es que esto siempre ha pasado, estos cambios sí, siempre han ocurrido. claro. ¿Cuál es la diferencia ahora entonces? Lo que pasa es que, bueno, de partida la diferencia es en lo que llamamos el forzante, o sea, la causa, en lo que origina el cambio. Ujú, Los otros cambios climáticos tenemos más o menos súper claro por qué se produjeron. ya, Tenemos súper descrito esos fenómenos naturales. Este es el ser humano. ¿Ya? mm, Entonces, esa es la primera diferencia, el origen. Y que el origen sea el ser humano, lo que termina afectando es la velocidad en que se produce el cambio. ajá, Porque por así decirlo, los, los fenómenos humanos son fenómenos rápidos en términos de una escala natural. Los ujú, seres humanos, ¿cuánto vivimos? 80 años, por lo tanto, todas las cosas lo hacemos rápido, lo hacemos dentro de esos 80 años. claro, Entonces, si uno, por ejemplo, revisa el aumento de la concentración de CO2, eso ha ocurrido en los últimos 160 años, o sea, claro, súper poco. mm, Cuando usualmente a nivel climático, estos cambios climáticos provocados por ejemplo, por CO2 que han ocurrido en el pasado, tardaban miles de años. mm, Entonces hay un tema de velocidad del cambio. Y eso obviamente tiene consecuencias en los fenómenos, porque los ecosistemas, los sistemas tienen cierta capacidad de adaptarse, pero si el ujú, cambio es muy rápido, no te podías adaptar, te resulta más difícil o más complicado, o simplemente no te adaptas. Entonces yo creo que el factor como principal de diferencia es la velocidad en que ocurre el cambio. claro, El fenómeno actual es muy rápido porque los seres humanos hacemos cosas muy rápido si lo comparamos con el tiempo normal en que suceden las cosas de forma natural. mm. Bueno, también pasa que si es tan rápido, las especies no alcanzan a adaptarse. Claro, exacto. De hecho, eso es el tema. Mm, Las especies no alcanzan a adaptarse porque la evolución o sea, toma tiempo. No es como de un día a otro, digamos. y si, ¿qué pasaría si nosotros como ser humano descubriéramos otro hábitat, otro planeta? ¿Crees que los humanos repetiríamos los mismos errores en ese ambiente? Sí, sí, Porque porque yo tengo la sensación de que el comportamiento humano es un comportamiento derivado, por así decirlo, de los patrones normales que tienen los animales. bien. O sea, por mucho que nosotros tengamos cierta capacidad de racionamiento, Ujú, en general igual nuestros comportamientos siempre están, por así decirlo, condicionados por nuestros instintos como naturales. claro, Entonces, siempre vamos a tender a provocarlos como los mismos problemas. O claro. sea, esa cosa, por ejemplo, por así decirlo, del aumento sostenido de la población que fuerza a que estemos siempre pensando en un más, 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 más,
siempre más Ujú, porque hay que seguir sosteniendo a más gente. Ese es un comportamiento totalmente natural. Las mm. especies naturalmente siempre tienen ese impulso a reproducirse, a tratar A sobrevivir como especie. a sobrevivir y a dejar descendencia. Sí, Siempre están pensando en más, 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 más. Entonces, claro, si nos vamos a otro planeta, vamos a seguir con ese vamos instinto por eso. del más, 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 más. ¿Cachai? Entonces, por eso yo no creo que vaya a ser muy distinto. Mm, Yo creo que seguiríamos bajo la misma. Por supuesto, quizás habría quizás más personas conscientes, porque yo también creo que en claro. algún sentido más conscientes, pero creo que igual nuestros instintos animales nos forzarían igual a siempre Mm. a ese más, más, más. Y yo creo que en el fondo los problemas ambientales que tenemos en el planeta tienen que ver con eso, con esa tendencia al más, esa Con la tendencia naturaleza propia del ser humano. con la naturaleza misma del ser humano. Porque en el fondo, si uno ve, por ejemplo, cuando por ejemplo uno ve especies invasoras, por ejemplo, que el ser humano las saca y las pone en otro lugar, producen tremendo daño y ese Mm, daño siempre tiene esa curva del más, más, más. Es un poco lo que pasa con los castores. Pusieron los castores en claro, la Patagonia y fue como más, más, más. Se empezaron a reproducir, comenzaron sí. a destruir bosques. Siempre está esta tendencia al más. Ahora mismo hay un problema súper heavy en el sur con unas orugas. El otro día me Ujú, enviaron unos videos pero están dejando la escoba, son una plaga que ujú, hay en el sur. Claro, y esa plaga tiene el alimento que se alimenta de ujú, los árboles, entonces se reproduce y eso va produciendo más, 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 claro. más. Entonces, siempre esta retroalimentación positiva. Yo creo que las especies tenemos este problema de permanente retroalimentación positiva, por ese decirlo. De hecho, igual, bueno, nosotros como ser humanos, por más que hablemos y creemos tecnología, no hemos evolucionado tanto. O sea, llevamos muy poco tiempo en el planeta, y seguimos muy con esos instintos muy marcados porque Claro, no sí, pues, llevamos mucho. no, es que son instintos naturales del más, 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 más. Y de hecho es como difícil romper eso porque piensa, por ejemplo, como todos los países eh, se ponen muy nerviosos cuando empiezan los problemas de natalidad y empiezan a decir, piensa que aquí en Chile, por ejemplo, está hubo un periodo, no sé si todavía siguen esas políticas de para tener hijos, se daba el bono por hijos, o sea, siempre forzando al más y no quizás pensando alguna estrategia no sé, de mantención de la población, de buscar otras formas, no, pero siempre el más. Entonces, por eso creo que al final no va a ser muy distinto. O sea, Sí. Y hablando también como del pasado, ¿recuerdas quizás algún evento climático que tenga un poco paralelismo a lo que está pasando actualmente? ¿O no hay nada que se le parezca? es que es que no hay nada que se le parezca porque este es provocado por el ser No humano. por el claro, Ah, ya, claro, por eso. okey, Entonces, pero en el libro abordo eh, algunos eventos. A ver, lo que pasa es que podríamos hablar dos tipos. Hay unos eventos que son incrementos de la concentración de CO2 en el aire que provocaron ujú, calentamiento global. Esos eventos fueron fenómenos naturales, que son los ya, provocaron los volcanes, etcétera. Hubieron varios eventos de eso. Entonces ahí tenemos calentamientos globales naturales. Pero también en el libro abordo un caso, una hipótesis de un posible cambio climático provocado por el ser humano claro, antes de este actual cambio climático. ya, Y es en particular el desarrollo de la agricultura. Hay investigadores que plantean de que eh, el origen de la agricultura ya produjo un cambio climático en el planeta. y fue un impacto, sí, porque, O sea, claro, fue un impacto, pero lo que plantean ellos es que eso ya produjo un cambio climático, que eso ah, no local, sino global. Porque claro, ya, obviamente si tú tienes un terreno lleno de bosque y tú lo cortas claro, para producir agricultura, ahí tú tienes un cambio climático, pero o sea, ahí va a producir un cambio climático, pero ese cambio climático es es local, muy local, es claro, local. Lo que hablan los investigadores es de que hace 8.000 años, cuando se produjo este cambio y se desarrolló la agricultura, el cambio climático que se observó ya fue global. ya, Entonces, este cambio climático, el de actual, no sería el primero. O ujú, sea,
ya habría, y eso es Habría indicios. porque, claro, habría sido antes, y eso es porque cuando uno revisa las curvas de variación de CO2 y de metano, en el momento en que se origina la agricultura, ya se produce un quiebre que Un uno no quiebre. ve, Sí. que uno no ve en otros procesos anteriores. Ahí hay un quiebre. Mm, Entonces, lo que señalan es que los investigadores es que actualmente los últimos 11.000 años del clima del planeta han sido sorprendentemente estables ya. y no debería haber sido tan estable. Mm, Deberíamos haber tenido un recorrido más hacia el enfriamiento. O sea, el planeta ya. tendría que haberse ido de a poco enfriando porque deberíamos ir como en camino al próximo periodo glacial. Ya, Pero si fuéramos como cíclicos, como sería... natural, claro, pero, como si fuéramos cíclicos, deberíamos haber en algún momento haber comenzado ese camino que se llama hacia la periglaciación, que es como hacia al previo a la glaciación. Pero por alguna razón, los últimos 11.000 años han sido súper parejitos, muy, muy mm, parejitos. Entonces, ese probable camino parejito podría deberse a que el ser humano, al desarrollar la agricultura, lanzó suficiente CO2 para evitar esa curva de enfriamiento normal que deberíamos haber tenido. mm, Entonces, esa hipótesis a mí me parece súper interesante mm. porque en el fondo revela que el ser humano viene cambiando el clima del planeta desde mucho antes, no a los últimos 150 años. Bueno, en el libro lo abordo, así que ahí están los detalles de la hipótesis y todo ese asunto. No me acuerdo en qué libro, ahora no recuerdo el nombre, pero hablaba de que cada vez que el ser humano en esta eh, migración, Sí. en cada lugar donde iba generando impactos. Sí, de hecho, lo que se habla de eso es que en la medida que el ser humano iba moviéndose el planeta, iba matando a la especie. Eso. Claro, o sea, Mm, justo la desaparición de los macromamíferos coincide, pero perfecto con el momento en que llega sí. el ser humano. Creo que era el libro de animales a dioses, parece que lo explicaba. O sea, yo esa hipótesis ya la leí en el libro Armas, Ah, Gérmenes y Acero. ya. Seguramente Animales y Dioses toma de ahí Toma de ahí, la quizá investigación. puede, no, pero Mm. yo creo que igual Armas Jiménez Acero lo debe tomar de otra investigación, No, porque de más que debe claro, haber de una una acción investigación previa, pero previa. yo me acuerdo que lo leí Armas Jiménez Acero y probablemente estaba en Animales y Dioses también, Sí, claro. me llamó mucho la atención eso de, y claro, iba en cada punto, e iba matando especies, Sí, dije, "Oh, como que no sí, me sorprende". es así, pero en el único lugar donde sobrevivieron fue en África. Si te fijas, Ya, África sigue siendo el único lugar donde tiene macromamíferos y la explicación que se da es que en África las especies de macromamíferos eh, se desarrollaron conviviendo con el ser humano. ya, no fue una En- lucha, no fue un... al convivir, no, es que al convivir los macromamíferos le empezaron a tener miedo al ser humano. Ya, ¿Ya? huyeron, Huían, o sea, le tenían temor. Por lo ya, tanto, esas especies lograron sobrevivir. Pero ¿qué pasa? Cuando el ser humano empezó a repartirse por el planeta, llegaba a lugares en donde las especies no conocían al ser humano. y se acercaban. Y por lo tanto nunca desarrollaron el temor, nunca Ah, desarrollaron esa, y en el fondo esa hipótesis se plantea porque cuando uno va, por ejemplo, a lugares insulares, a islas, ¿mm? esas especies suelen ser súper mansas. Ah, ¿Te has claro, fijado como en Galápagos? La tortuga sí, Galápagos, en general son súper mansas y es como que no tienen temor. Pues entonces, no, claro, entonces lo que señalan es que probablemente cuando el ser humano llegó, por ejemplo, ya a Asia, ya esa especie quizás no estaban familiarizados con el ser humano y por lo tanto no sentían temor y para el ser humano le era relativamente fácil cazarla y termina, claro, y después cuando llegaron a América, también pues, en América mm, las especies no conocían al ser humano, no, entonces, claro, esa es una hipótesis para explicar por qué sobrevivieron en África y era porque en África la evolución fue en paralelo en la medida ya, que el ser humano iba desarrollándose, iba adquiriendo las herramientas de caza y las técnicas de cacería, la especie estaba ahí mismo. Por lo mm. tanto, fueron aprendiendo A a, esconderse, a a huir, esconderse y a conocer y a, mm, a sentir temor del ser humano. sí, qué Y, triste igual, sí, bueno, y de hecho tienes razón porque cuando, si usted fija en África, las especies le tienen temor al ser humano. claro.
Sí. le tienen miedo, la arrancan o atacan. Claro, entonces sí, tiene sentido. Es triste que no tengan que tener miedo, pero bueno, somos así. No me sorprende ese dato tampoco. Claro, es que de hecho es que el miedo no es algo instintivo solamente, es Ya, algo que se va aprendiendo, porque fíjate para, que en algunos lugares, centros de rescate o en zoológicos que después tienen, reintroducen a la especie en el ambiente, tienen que tener técnicas para enseñarle a las crías de que tengan miedo a las especies. No y sé si, sobre todo el humano. Creo que una vez escuché que, claro, claro, si no le tienen miedo al ser miedo al humano, humano, tampoco va a claro, sobrevivir. se van a acercar cuando están en el este, ¿cachai? Claro. Entonces tienen que tenerlos aislados y además tienen que enseñarle técnicas, o sea, se le aplican ciertas técnicas para que tengan miedo. Hay unos videos súper interesantes en donde ponen, por ejemplo, a unos bebés orangutanes y les ¿Mm? ponen una serpiente Ya, en falsa. Y es para que le tengan miedo a la serpiente. Pero no para que se puede, aprenda que para no que puede matar. aprendan, claro. Entonces el miedo es algo que también se aprende. Entonces Imagínate. seguramente en ese proceso de evolución las especies Mm, africanas aprendieron a tenerle miedo al ser humano y ahí sí, pudieron sobrevivir porque sabían que cuando venía el ser humano tenían que salir arrancando. ¿Sí? sí, qué triste. Oye, pero además cuéntanos un poco también de ti, como qué te llevó a interesarte por estos temas también, como qué te motivó a estudiarlo, a entrar a la universidad a estudiar ingeniería ambiental, por ejemplo. Mm, A ver, mira, yo no sé en qué momento fue como que me gustó la ciencia. Y Ya. de hecho, fíjate que yo entre quinto y sexto básico yo tuve promedio rojo en matemáticas. Ah, Entonces, claro, entonces ya. con ese historial uno dice, oye, ¿cómo voy a terminar estudiando Claro. ciencia e ingeniería? Pero lo que pasa es que en algún momento, no sé, como que mi cerebro maduró y logró entender la lógica de la matemática y me empezó a gustar Mm, matemática. Y yo me acuerdo que cuando estaba en tercero o cuarto medio, yo no tenía muy claro qué ciencia me gustaba más. ya. Me gustaban todas, básicamente. Mm, Entonces tenía que estudiar algo que tuviera todas. Y la carrera que mm. tenía todas las ciencias era ambiental, ingeniería ambiental. Ah, no En- sabía que las tenía todas. Sí, pues las tiene todas. Tiene física, química, biología, matemática. Las Ah, tenía todas. Entonces fue por eso que elegí ingeniería ambiental. ya. Pero cuando estaba estudiando ingeniería ambiental, me di cuenta de que me gustaba la atmósfera, porque la atmósfera tenía mucho de todo. Tenía Ujú, química, tenía física, tenía matemática. Bueno, no tenía mucha biología, pues de hecho no tiene nada ujú, de biología, pero sí tenía estas cosas, pues tenía química, tenía física, claro. Entonces ahí dije, ya, me gusta la ujú, atmósfera, y por eso me tiré la atmósfera. Y lo paleo, la verdad es que eso es por puro hobby, o sea, chico mm. me gustaban los dinosaurios, entonces era Claro, como, uno engancha claro, por ahí desde chico. claro, hice un ganché, pero no sé por qué me gustaba, o sea, yo me acuerdo que me regalaban Dinosaurio. dinosaurios, sí, pues, tenía esto Y ver el pie colecciones. pequeño. Sí, pero sabes que no era, es que yo no soy tan bueno para ver películas, pero ¿No? sí, no, pero sí me gustaba coleccionar. Entonces Ya. coleccionaba un montón de Todos los dinosaurios. dinosaurios. Sí, todos los dinosaurios, tenía puros monitos de dinosaurios. Entonces yo creo que eso me gustaba lo palio. Por eso Ah, me ya, qué bacán. Ahora, espera, déjame voy a buscar el libro. Porque lo tengo, lo obviamente. tienes. ¿No? Sí, lo tengo, lo tengo. ¿Cuántas copias te di de esos dos? ¿Una? Una. ¿Una? Ah, ya. Solo tengo una copia. A mí ya se me Creo que acabaron. compré otras para darle a mis papás. A mí ya se me Porque, acabaron ¿en serio? creo. Eh, Sí. para que el público también sepa que había participado también en el libro, en la portada. No en la tipografía, no quedé Pero tan conforme con la tipografía, pero sí en la sí, yo tampoco, pero es que esas decisiones sí, editoriales, claro que yo no entiendo por qué se hacen, pero bueno. no, Pero las figuras adentro también, pues las figuras están, sí. Eh, a ver, un gráfico. Claro, tú igual tenías este tipo de gráfico claro. como para tus clases y yo ahí ayudé un poquito a adaptarlo para el libro. Lo a único la- malo es que fue en blanco y negro. Hubiera sido bonito claro. ponerlo en color. Es que bueno, es que también hay decisiones editoriales. Lo que pasa es que Sí, una de las cosas que limitó el tema de desarrollar más gráficamente el libro es que el libro ya era muy grande. sí, Entonces eso tuvimos que aumentaba achicar. el costo del, Sí, estos gráficos tuvimos que pero los esquemas achicar. estaban buenos igual.
Sí, habían unos esquemas que, claro, no estaba tan de acuerdo en achicarlo mucho porque si no la tipografía no se iba a alcanzar a leer. Claro. Mira, este era súper complejo de achicar. Sí, sí, me acuerdo, sí. Este tenía que haber sido De una hecho, página ese, plana. por ejemplo, yo a veces lo entrego en clases cuando hago y tengo que entregarlo en una hoja completa Claro, es que para que se, para que, es que es muy grande, claro. y es complejo, y cada línea es un dato, pues entonces no. Claro, sí, sí, Cuando haces libros científicos, sí, hay cosas que no puedes modificar tanto porque claro, necesitas dar el dato preciso, claro. que No, es pero, distinto a un claro, libro pero, como de narrativa. claro, pero aquí en este caso el limitante era que ya el libro era grande. Sí, ahora Entonces, ni tan grande, ¿eh? Yo pero igual lo que pasa siento es que que, es pero lo que normal. pasa es que es más grande para el promedio del libro que se Sí, publica aquí en Chile, ¿cachai? Porque sí, hay aquí, otros diseños. tenemos un tema con los libros que como que nos gusta que sean tan grandes. Claro, hay otros libros chilenos de divulgación científica que sí son como la mitad. Claro, Claro, pero lo que pasa es afuera que libros como de otros autores extranjeros sí son más grandes. son más grandes, sí, pero lo que pasa es que yo me he dado cuenta que en estas editoriales más pequeñas se Mm. arriesgan a hacer libros más grandes, Sí, 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 ahí sí. porque esas editoriales son como de nicho y Mm, están quizás pensando menos en la masividad y están sí, pensando más en en la calidad, que quizás. en algunas personas específicas lo vayan a comprar. Porque, por ejemplo, esa editorial que siempre publica cosas de dinosaurios, no me acuerdo cómo se Mm, llama, pero tiene unos libros grandes, mm, gruesos. Entonces, claro, este libro, como está en una editorial más de masividad, claro, tratan de ver que el costo sea menor y que la producción sea más grande. Entonces, claro, ahí se limita un poco. Bueno, es un poco de la discusión interna que uno tiene mm. cuando te ofrecen estar en una editorial grande también. Claro, ahí uno tiene que empezar a balancear, Claro, que compensar. ¿Cachai? Yo creo claro. que en este caso yo estoy súper conforme y también estoy súper conforme también con el trabajo de la Mm, editorial porque, claro, para alguien desconocido publicar un sí, libro y que el libro además esté en prácticamente todas las librerías y sí, que la gente lo pueda comprar en Punta Arenas, en Puerto Natales, todas esas cosas, para mí es pucha, genial. Eso probablemente no se habría hecho si no hubiese sido en una editorial grande, digamos. O sea, efectivamente. claro, Habría entonces, sido más difícil, habría sido claro. más difícil. Pero bueno, el tema está en cómo, claro, en que te piden que no sea tan largo, que la figura hay que achicarla para que no sea, claro, ahí están esas concesiones que uno tiene que hacer, digamos. Pero yo a lo Sí, menos estoy súper, por así decirlo, agradecido de la editorial también porque, no sé, yo no creo sí, que muchas personas tengan la oportunidad no. de algo así. O sea, Efectivamente. Y tampoco te invadieron mucho el texto, o sea, tampoco te no, cambiaron no, no, no para eso. nada. El único, Respetaron muy bien eso. absolutamente eso fue, yo creo que a mí me encantó, de que Mm. el texto que está ahí está escrito. El único, quizás, pero que uno podría encontrar es que, claro, tuve poco tiempo para hacer correcciones. Ah, ya. Fue muy rápido Porque, el proceso. claro, porque, o sea, ¿te acuerdas? Esto fue en enero y ya a final de febrero ya tenía que tener todo listo, o sea, todo Ah, el sí. manuscrito listo. Entonces Bueno, fue muy rápido y como fue algo no planificado, porque yo sí. me acuerdo que cuando lo conversamos te decía, no, lancemos el 2024. Sí. Entonces, claro, era Igual que como a todo. tus vacaciones parece que te iba a ir de viaje y querías hacerlo después. Claro, claro, por si yo me iba el 2023, yo me fui a Turquía y Jordania. Entonces yo, Sí. claro, yo me iba de viaje. Entonces yo decía, ya, hacemos las correcciones Mm, durante el primer semestre de 2023 y después cuando yo vuelva lo lanzamos. No, pues no fue claro. así. Pues, me dicen, No, no, esto tiene que salir en un mes. Y fue como, o sea, claro, entonces siento que si bien claro, si bien tiene algunas cositas como pequeños errores que yo me he dado cuenta de que quizás como mm, algunas cosas que podían haberse escrito de mejor forma, creo que para la rapidez que tenía que salir el sí. libro quedó súper bueno. Y No, eso me lo han dicho. y lo bueno es que también ayudaron mucho en la difusión, porque claro, antes de irte de Sí, vacaciones tenías que hacer entrevistas, te ayudaron, te movieron, que es la, algo que hacen las editoriales grandes. claro, o sea, eso yo no hubiese pasado en una editorial pequeña. Muy difícilmente. Tendrías que Que haberlo hecho tú.
exacto. O sea, yo de pronto digo, eso hubiese pasado en una editorial universitaria, imposible. O sea, a lo más hubiese Mm, salido en las redes sociales de la propia universidad donde sí. están publicando y nada más. Y aquí nada, pues mi primera entrevista fue con el Rafa Cavada, entonces fue Sí, como, me acuerdo que me comentaste. De hecho, creo que nos juntamos el día que tenías la entrevista con él. sí, porque fue el Y día que tenía que entregarte el libro. sí, y Claro, me contáis que él además también no sé si lo habrá estudiado o lo habrá leído, pero hacía muy buenas preguntas, como que claro, sabía el tema. claro, esa, sí, él tenía cierto, tenía, o sea, no es que había estudiado quizá el tema, pero el Rafa Cavada como ha viajado tanto y Sí, tiene tanto, entonces él tenía ciertos datos que eran súper específicos. es un hombre de mundo. Claro, se nota cuando alguien es de mundo, ¿cachai? Cuando, Sí, cuando eres como un periodista que está ahí sí, en el, informándose todo el tiempo. informándose, claro. Entonces, claro, pero igual estaba nervioso porque era la primera vez Mm. que yo tenía una entrevista. Pero yo creo que fue entretenido igual. Todo Sí, ese no, no, sí, proceso, todo ese viaje, aunque fuese rápido, creo que fue entretenido y el resultado es muy bonito también. sí, no, yo por eso estoy súper conforme con el trabajo y estoy también bien contento con el trabajo de la editorial se lo jugó. O sea, yo Sí, tengo que decir, la editorial se lo jugó y además lo promocionó. claro. Entonces, eso, para mí ya con eso es suficiente. Y además también siento, por así decirlo, que como que, no sé, como que la editorial eh, sabía o entendía que esto era de largo plazo. ¿Cachai? Ah, ya. ¿Me entiendes? O sea, que como que, Claro, no era una ganancia inmediata. Esto iba a ser con claro, el tiempo. claro, Ya. como que siento que la editorial entendió que es un libro que va a estar permanentemente vendiéndose, que no es como un Mm, bestseller que va a salir así como de, oh, es el impacto, así como, no sé, pues puede claro. ser el libro de, supongamos, de la Katy Barriga con el tema del, ya, que es el caso que está ocurriendo en el momento, no. Yo siento que eh, del momento en que se dijo ya, que en el momento en que aceptaron el libro, sabían que el libro era un libro de esos que pueden venderlo este año, el próximo año, y en 2 años más o en 3 años más. Temporal. Es como atemporal, Ya, claro. temporal. Y también intuyo yo, no sé si te han dicho o no, si ya lo están quizá usando en el colegio, No sé, no mm, sé, pero por ejemplo, la otra vez tuve actividad en el GAM, ya, eh, claro, tuve actividad en el GAM y claro, y ahí iba gente de colegio. mm, Entonces, claro, entonces yo me imagino que, bueno, esa es también la ventaja de los libros de educación científica que tienen un espacio para ser adquiridos por por colegios los y por, colegios, claro, sí, pues como lo que pasó con Vida, universidades, qué sentido. claro, lo que pasó con Vida, ese libro sí logró entrar a aulas. Ah, no, eso no lo sabía. Sí, sí, llegó a Ah, entrar qué a bien. aulas, porque parece que estuvo como recomendado, porque el Ministerio de Educación como que hace como unas listas de los libros que los colegios pueden comprar, digamos. Ya. Y creo que el libro Vida sí logró entrar dentro de la Mm. lista del potencial del libro. No sé si historia climática Quizá entra. para la enseñanza media, por lo complejo que pueda ser. No, 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 de hecho, la enseñanza media, de hecho, está, yo lo escribí pensando como es el edad de corte, la Ah, enseñanza ya. media, claro. Entonces, sí, pero no sé, porque no he estado al tanto Mm. de eso. Habría que investigarlo, pero Sí, claro, el libro Vida, quizás podemos hablar en otro capítulo sobre ese libro, que también es sí, súper bonito, súper sí. interesante. Tiene otra realidad también porque fue con otra editorial. Claro, y además tiene no sé, la curiosidad de que eran muchos autores, por lo tanto, Sí, el proceso de escritura es totalmente distinto. O sea, sí, no. que otro proceso, otro Sí, o sea, mundo. ¿cómo tú mezclas a 8 personas escribiendo, o 7, no me acuerdo cuánto era, ya es, claro, Sí. es otra situación. Eh, eh, Pero da para otro podcast. sí, 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 tiene sus particularidades. Y como para ir terminando, ¿qué preguntas no te han hecho en este tipo de entrevistas sobre tu libro? ¿Y qué te gustaría que te habrían preguntado? ¿Qué pregunta? Eh, qué difícil. Ujú. Es que yo creo que me han hecho como todas las preguntas. A ver, ¿qué podría ser? Ah, porque quizás podría ser qué material dejé afuera. Ya, ¿y Ya, qué esa dejaste pregunta no fuera? me la han hecho. Dejé afuera todo lo relacionado con cambios climáticos provocados por cambio oceánico.
Ah, Ya, eso como que no lo abordé muy bien en el libro. O sea, como ahí, cuando aumentó el CO en el agua, cuando no, se... no, no, lo que pasa es que a veces se producen cambios en las corrientes oceánicas y esos Ah, cambios en las corrientes oceánicas afectan de manera, eh, por así decirlo, local ciertas zonas. Por ejemplo, ya, el- el- la detención de la corriente del Atlántico Norte. ya, Ya, eso yo lo abordo en el libro, pero lo abordo súper poco y ya, de hecho yo siento que yo diría que ese es el punto más débil porque no tuve el tiempo, o sea, no tenía las páginas para ya, poder abordar ese cambio climático. Entonces lo simplifica a tal punto que creo que no entrega la profundidad que debería ya. entregado como Marcado para mucho más. comparado con el resto del libro, porque todo el resto del libro es como súper, siento que está súper bien explicado, pero eso quedó con Ya, pata coja, pero eso no fue porque no escribí cosas, porque de hecho el material lo tengo, pero ¿Mm? es que no entró, no podía entrar, Ya, porque si no iba a tirarse demasiadas más. ya iba a ser el doble. O sea, quizás hubiese agregado como 2 o 3 capítulos más. Ah, ya. No, Pero te deja la oportunidad para escribir otro. sí, pero es que, O ya no tienes la lo que clara. lo que pasa es que es difícil, porque cómo meto un capítulo que debería ir como al medio del libro, o sea, no al final del libro, Mm, va entre medio, porque la gracia del libro es que es cronológico. Las personas que claro. lo lean lo van a ir leyendo del pasado al presente. Entonces, Mm, ¿cómo meto un capítulo que debería ir al medio? ¿Cachai? mm, O es un sea, no al desafío. medio, pero claro, entonces por eso como que no siento que pudiera ser como una reedición del libro con nuevos capítulos, eso sería como raro. Ya. Y yo ahora, de hecho, en la cabeza tengo otro tema, ¿cachai? Ah, O sea, ya. no otro tema, sino quiero seguir abordando el tema, pero ya dejando atrás el pasado. Ahora Ya. quiero mirar hacia el futuro. Hacia el futuro. O Sí, sea, se viene otro libro entonces. es que estoy en ese proceso creativo, pero Ya. todavía no lo... Todavía no Es se que, concreta. es que ya lo hablé ya está hablado con el editor, así Ah, como... Sí, pues ya como que hablamos, ya está la idea, pero, pero yo no me comprometí a nada porque ya. Por los escribir tiempos. primero tiempo y escribir requiere inspiración, ¿cachai? Ah, ya. Claro, pero sí puedo decir de que antes del viaje logré armar un índice. Y Ya, eso ya significa que ya en la cabeza tengo el esqueleto. Porque claro. para poder tener el índice, yo parto así, el índice primero. Porque Ya. así sé dónde parto y dónde termino. El índice está hecho. Entonces eso ya para mí Es tu guía. Es tu es mi guía guía. para Sí, poder. pues eso ya me tiene como, digo, ya, está la idea. Ahora necesito el tiempo y como la Mm, motivación, ¿cachai? claro. Pero no, yo creo que curiosamente los viajes quizás me quitan el tiempo para escribir, pero me dan como la inspiración. Porque después del viaje llegué como con 20.000 ideas, Mm, así como, claro. sí. Entonces, bueno, ahí hay que ver si en algún momento, si es que logra salir, si, no sé, Ya. depende Con calma. sí, depende de. Claro, con calma, ¿no? Ya publiqué un libro, ya he publicado 2, entonces ya es como, Eso yo confío. si no publico ni nada más, me da exactamente lo mismo, o Claro. sea, Este ya era. sí, ya con eso soy, claro. Claro, y además siento que ese libro eh, tiene como te digo, tiene una riqueza que quizás es difícil encontrar en otros libros en Chile que son tan cortos, a veces tan sobresimplificados. Yo siento que me hayan dado la oportunidad de no hacer eso, de Sí, tirarme con lo que yo quería publicar, con lo que yo quería hacer, eso para mí es impagable. O sea, ya. me considero demasiado afortunado de que hayan querido lanzar un libro como ese. Sí, totalmente, totalmente. Es muy probable que eh, es muy difícil para algunos Sí, autores. Y sí, sobre todo con ciencias, que también es un tema. conciencia, pero además que sea largo, si este es el Mm, tema, porque van a decir, oye, ¿quién va a querer comprar un libro que tiene casi 300 páginas? claro. Nadie. Ahora, casi ni se sienten la verdad, como que igual se pasan. Claro, O sea, claro, yo estoy muy acostumbrada porque hay otros libros que son un poquito similares. claro. eh, pero sí, no, lo Pero, encuentro bien. pero yo también creo que las editoriales también tienen que abrirse también a publicar eso, porque hay gente, es como por ejemplo, a mí historia climática como que hay varias gente que me ha dicho que siente que es como una versión climática de libros como Animales o Dioses, o como que tiene Ah, ese aire, ese aire, ¿cachai? No son los mismos temas, pero como que son esos libros que quieren abordar un todo.
y Sí, por lo tanto no son tan cortos, pero sí son, pero sí son fáciles como de leer. son fáciles de Animales leer, libres, claro, y sí, son llenadores. No sé si te fijaste cuando uno lee sí. Animales Dioses, como que uno termina así lleno, porque como Sí, que uno ha recorrido la historia de la humanidad ujú, completa, ¿cachai? sí, es muy bonito ese, me Entonces, gusta esa mucho la sensación información. de llenado, de decir, oh, lo recorrí completo, ya, eso es un poco lo que yo quería el libro. El libro tiene eso, Ya, es recorrido sí, completo. ¿Cachai? sí, Me gusta cuando los libros te dejan esa sensación de satisfacción así, de que te lo comiste completo, así lleno. ¿Cachai? Y sí. no que, Y viste todo el planeta, sí, viste todo. eso, y no esa sensación de que, oh, pucha, que faltó esto otro, ¿cachai? No, Ya, me gustan a mí los libros así, po, y yo creo que este libro sí era eso, y creo que las editoriales tienen que también como arriesgarse también a publicar libros así, po. Así que no, yo sí, tuve una suerte tremenda con el libro, así que sí. Pero qué bueno, me alegro mucho. También agradecerte por participar en este podcast. Esperamos que tenerte en otra oportunidad, en otro capítulo, para seguir hablando quizás de vida o de quizás de... vida, sí, hay que hablar de vida también, que ese Sí, libro tiene sus cosas bonitas también. sí, sí, sí. Y que eso, que estés muy bien. Muchas gracias de nuevo y ahí nos estamos hablando. Bye, chao, chao. Ok, chaito.